Capítulo 5, del versículo 21, hermano, hasta el 43, vamos a estar meditando en esta palabra santa. Meditemos, hermano, en esta palabra santa de Dios, lo que Dios nos dice. Voy a dar lectura unos cuantos versículos, pero estaremos predicando todo este mensaje, toda esta palabra de Dios del Evangelio de Marcos, capítulo 5, del verso 21 hasta el 43. Y nos dice así la poderosa palabra de Dios a cada uno de nosotros en esta hermosa mañana así. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de las sinagogas, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies, y rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocara tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Que Dios bendiga su palabra. Puede ocupar su lugar. El tema del cual quiero hablar, aquí está escrito: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Hermano, es importante que usted y yo meditemos en lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Quién me ha tocado? Jesucristo, cuando tocaba a las personas que estaban enfermas, eran sanadas y eran perdonadas y eran salvadas. Hermano, qué hermosas palabras. Quiero que usted analice y medite en esta hermosa mañana. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que Dios nos diera un abrazo de amor o tocara nuestros cuerpos? ¿Cuántas personas hoy en este planeta Tierra están sufriendo, que desean un abrazo del Divino Maestro? Que ponga su mano poderosa, su mano divina, la mano santa de Dios. Cuando tocaba, sanaba y perdonaba y salvaba a su iglesia, aquellos que venían humillados a Él. Es importante que veamos la historia en este cuadro maravilloso que las Escrituras nos presentan el día de hoy. Vemos dos historias diferentes. Las dos son historias que llevan un dolor profundo, que nos enseñan una gran lección de lo que la humanidad está al día de hoy pasando. Usted medite en lo que esta palabra santa de Dios nos dice. Había un hombre llamado Jairo que vino, un principal de las sinagogas, un líder, una persona muy influyente. Corrió y se humilló. Dice la palabra de Dios, vino y se humilló. Cuando se humilla, hermano, es señal de reverencia, de doblar sus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante Jesucristo, porque Él es Dios. Él vino y se humilló, hizo lo correcto y le dice: Señor, ven a mi casa, porque mi hija está muriendo. Para que tú pongas su mano, para que pongas tu mano poderosa, para que ella
sea sanada. Él tenía fe que Jesucristo podía hacer esos milagros. Y esa es la fe, la certeza de lo que se espera, de lo que usted y yo no miramos. Él tenía fe que si él tan solo ponía su mano divina en su hija, sería sanada. Vemos este gran hombre que tenía dolor. Y todos nosotros que somos padres, que tenemos hijos, entendemos esta historia maravillosa divina. Cuando un niño, su hijo, está enfermito, usted llora, sufre, porque el niño no puede hablar, no sabe, no le enseña dónde le duele. Los padres sufrimos. O cuando un niño está enfermo, o una niña, los padres sufrimos. Este Jairo estaba sufriendo. Los que somos padres entendemos esta gran historia de esta gran palabra santa de Dios que nos enseña en esta hora. Vemos, hermano, que él tenía fe. Muchas veces lloramos, sufrimos cuando nuestros hijos están enfermos. Pero me imagino que es más doloroso cuando un hijo muere, parte de esta tierra. Como humanos, como padres, sufren, lloran. Yo le doy gracias a Dios, todavía no he tenido esa experiencia. Pero sé que muchas personas han sufrido, han partido hijos de esta tierra y han llorado. El dolor es grande, el sufrimiento es grande. Quizá entre nosotros o quizá en aquellas personas que escucharán esta palabra, hay personas que están sufriendo, llorando, madres, padres, llorando amargamente porque un hijo ha muerto, ha partido. Es triste, mi hermano, la muerte de un ser querido. Pero escuche bien, hermano, lo que le quiero decir en esta hora que se grabe. La mayor tragedia no es la muerte. La mayor tragedia de la vida es morir sin Cristo. ¿Está entendiendo, iglesia? La mayor tragedia no es la muerte. La mayor tragedia es morir sin Cristo. Y miles de personas en este planeta Tierra están muriendo sin Cristo. Y usted y yo sabemos a dónde van. Es triste la realidad, lo que está pasando. Pero la gente no quiere darse cuenta. Nosotros tenemos gozo y alegría porque somos salvos por gracia. Y sabemos que al partir de esta tierra, nosotros tenemos un destino. Dios ha destinado un lugar que ha preparado para nosotros. Para nosotros, la muerte es una bendición, es ganancia. Los hijos de Dios no tenemos temor a la muerte, porque allí inicia la vida eterna con Él. Y eso lo tenemos bien grabado por la palabra santa de Dios que está en nuestros corazones. Sí, sufrimos como humanos cuando un ser querido parte de esta tierra. Como humanos se sufre. Pero yo quiero que note este cuadro maravilloso que la palabra de Dios nos presenta, para que usted salga convencido de aquí que es el Espíritu Santo de Dios que ha hablado su vida y está hablando su vida, y que entendamos por qué estas historias de la palabra de Dios son estos cuadros maravillosos que la palabra de Dios nos presenta, para que usted y yo meditemos en ellos, para que usted y yo entendamos lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice. Estas dos historias, primero Jairo sufriendo por su hija enferma, y vemos en primer lugar la mujer, una mujer que sufría de una enfermedad por 12 años. En primer lugar, la mujer gastó todo lo que tenía. Estas dos historias son diferentes cada una, pero las dos
tienen un mismo significado. El dolor. Habla de dolor, de sufrimiento. Y es lo que en esta tierra la mayoría de personas están pasando. O si no está pasando ahorita, va a pasar. Porque es la ley de la vida. Usted y yo debemos estar preparados. Y los hijos de Dios estamos preparados. Porque el Espíritu Santo de Dios nos ha preparado para poder entender lo que mi Cristo nos reveló en esta palabra. Y es por eso, mi hermano, que usted y yo debemos aferrarnos por la fe en este sagrado libro, que es palabra santa de Dios, y que Dios nos tiene aquí con un propósito para prepararnos para vivir eternamente con Él. Esta mujer, dice la palabra de Dios, que estaba enferma de flujo de sangre. Quizá ella había escuchado la historia, porque la fama de Jesucristo se había extendido, la humanidad lo había extendido por donde quiera, daban testimonio de la grandeza de Cristo. Y usted y yo somos testigos. Usted y yo también damos testimonio de la grandeza de Jesucristo. Y es el propósito por cual estamos aquí, para dar testimonio allá afuera, donde están las tinieblas, donde está un mundo perdido, sin esperanza. Que demos testimonio que en Cristo hay esperanza, que la solución es Jesucristo. No son las religiones, no son las dominaciones. Jesucristo es la única esperanza. Que hay esperanza. Esta mujer, la historia que nos presenta esta palabra santa de Dios, Jesucristo hablando a su pueblo, ahora aplicándole en esta vida, en estos momentos, es a su iglesia. La aplicamos, ya le dije que la aplicación es lo más hermoso. Esta historia, esta mujer, dice que ha ido con diferentes, me imagino que fue con diferentes especialistas y no le encontraba nada, no le podían parar el flujo que tenía de sangre. No encontraban el medicamento para ayudarle. Dice la palabra de Dios, la que hemos leído, que cada día estaba peor, se empeoraba, el flujo de sangre era mayor. Pero ella escuchó que aquel hombre, Jesucristo, que hacía milagros, iba a pasar por ahí. Y ella había escuchado la fama de Jesucristo. Ella tenía solamente un objetivo, su fe, su esperanza. Ella decía, si tan solo yo lograra tocar el manto del divino maestro, yo tengo fe que sería sanada. Esa era la fe, la certeza de lo que se espera, de lo que no se espera. Era la fe. Pero esta mujer se encontró con muchos obstáculos en su vida. El primer obstáculo estaba llevándose al divino maestro Jairo, una persona influyente, una persona de la alta sociedad, una persona que era un líder en las sinagogas, que tenía gente a su alrededor. Ese fue el primer obstáculo. Digo, ¿cómo voy a hacerle para que me haga caso? Si este hombre influyente ya lo lleva. Tenía obstáculos. Su primer obstáculo era ese hombre, Jairo. Segundo, había mucha gente. Estaba así de gente, de gentío. Si usted ha ido a lugares donde está gente, hay bastante gente que no pueden ni caminar. E imagínese una escena de esas. Así era el problema, el obstáculo que tenía aquella mujer que estaba sufriendo. El tercer obstáculo que tenía era que para la gente, la ley decía que era inmunda. Aquellos que tenían un flujo de sangre eran inmundos. No tenían que estar con la gente. Los tenían separados como animalitos. Ella tenía
grandes obstáculos. Quizá que en esta mañana haya personas que están sufriendo, que ya no hayan qué hacer, pero hay obstáculos en tu vida. A aquella mujer no le interesó los obstáculos que se presentaron. Ella tenía fe que si ella tan solo tocaba el manto del divino maestro, sería salva. Ella sabía que al entrar a ese gentío de gente, le iban a gritar en su cara: inmunda, vete de aquí, nos vas a contagiar, nos vas a contaminar. Ella sabía que le iban a gritar en su cara. Todo eso lo sabía, le dolía en su corazón, sufría, pero era más grande su necesidad. Ella no le importó eso. Como pudo, se fue abriendo por la gente, porque su fe estaba puesta en el divino maestro. Su fe y su esperanza estaban: aunque no me toque mi maestro, aunque no me haga caso, va con ese hombre influyente, aunque le toque el manto mi divino maestro, seré sana. Esa es la fe, es la convicción, la certeza, mi hermano. Tenemos que tener convicción, avivar esa fe que hay en ti y en mí. Ella se fue abriendo obstáculos. No le interesó lo que ella le dijera. Cuando ella logró tocar el manto del divino maestro, ella sintió que fue sanada. Mira, mi hermano, los obstáculos en la vida se van a presentar. Esta mujer en esta historia nos enseña la habilidad. La fe que Dios te ha dado es la habilidad para que creas lo que Dios dice de sí mismo, no lo que otra persona diga, lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. Que creas por fe. Ella creyó y tuvo esperanza que si tocara al divino maestro, el borde del manto sería sana. Hermano, a ella le dolía la enfermedad. Ella sufría por lo que la enfermedad. Yo quiero que se imagine por un momento el sufrimiento de esta mujer. El hecho de que traía flujo de sangre era una vergüenza. Era una vergüenza. Imagínese por un momento. Yo creo que usted use su imaginación. A mí me gusta imaginarme. Use su imaginación. Lo que sufría, la vergüenza que sufría esta mujer, el dolor, aparte del dolor, la vergüenza que tenía esta mujer. Ella estaba desesperada, ya no hallaba qué hacer. Por eso no le interesó que le gritaran en su cara que era inmunda, que se fuera. Ella no le interesó lo que la gente dijera en su cara. Duele que alguien te rechace. Duele cuando los tuyos te rechazan. Duele cuando las personas te rechazan. Pero a ella le dolía más su enfermedad que tenía. Eso no la detuvo. Fue adelante. ¿Cuántos en esta tierra se detienen, sufren, porque dicen: ¿qué dirá la gente? ¿Qué le interesa lo que diga la gente? A usted debe interesarle qué es lo que dice mi Dios. A mí me interesa lo que diga Dios, no lo que digan los demás. ¿Cuántas personas sufren porque tienen miedo, temor al que dirán? Iglesia, usted y yo somos libres. Cristo nos hizo libres. No eres más esclavo del pecado. No somos esclavos de nadie. Somos libres en Cristo para adorarle, para darle alabanza, darle la honra y la gloria a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Tenemos esa libertad. Pero hay personas que no entienden que somos libres y viven todavía, iglesias, viven esclavizadas. No se dan cuenta que somos libres. Cristo nos hizo libres. Somos libres.
somos victoriosos. Cristo en la cruz del Calvario nos dio la victoria. Somos libres, pero hay iglesia que todavía no entiende la libertad que Cristo nos ha dado. Esta mujer no le interesó. No le interesó. Dice el verso 34, y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jesucristo le dijo: por tu fe has sido salva. Vete. Hermano, yo quiero que entienda esto. Aquella mujer tenía fe en el manto. La sanidad no comenzó en el manto. La sanidad comenzó en la fe de aquella mujer. La fe es importante, es un regalo que Dios te da. ¿Entiende, iglesia? La sanidad de aquella mujer no comenzó en el manto. La sanidad de esta hija de Dios comenzó con la fe que tenía en Jesús. Es muy importante, hermano, que usted y yo aprendamos a tener fe. Segundo lugar, debes aprender a tener fe solamente en Dios. Una vez más le digo, la sanidad de aquella mujer, el milagro de aquella mujer, no comenzó en el manto. La sanidad comenzó en la fe que tenía en Jesús. Hermano, eso es importante. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Es muy importante. ¿Por qué, hermano? La fe tiene que tener una actitud. La fe tiene que tener una actitud, hermano. Usted y yo tenemos que entender. Porque hay personas que quieren que caiga todo el cielo. Mi hermano, usted y yo tenemos que ser responsables. La fe tiene que tener una actitud. La actitud es algo que tú puedes hacer. Mire, hermano, la actitud es algo que usted y yo podemos hacer. La actitud de aquella mujer, ella tenía fe. No era el manto, era la fe que tenía. Pero la actitud la tenía. Se abrió todos los obstáculos. No le interesó, porque ella tenía actitud. Hay personas que no tienen actitud, y Dios quiere que tú y yo entendamos que tenemos que tener actitud. Usted y yo lo podemos hacer. Lo imposible, Dios lo hace posible. Usted tiene que tener esa actitud. Ir, tener fe, tener esa actitud. Aviva tu fe. Cree. Pero sí, ponle patitas a esa fe. Actitud. Lo imposible, Dios lo hace posible. ¿Entiende, iglesia? Pero hay personas que no entienden. Pero gloria a Dios que usted y yo estamos aquí entendiendo y entendemos lo que Dios le está diciendo su palabra. Lo imposible, Dios lo hace posible. Escuche, la fe impulsa a tener una actitud. La fe me impulsa a tener una actitud. Jesús pone lo que tú no puedes poner. Mire, la fe me impulsa a tener una actitud. Cuando usted y yo tenemos fe en Dios, esa fe me impulsa a tener una actitud. Jesucristo pone lo que usted y yo nos hace falta. ¿Está entendiendo? Eso es muy importante que entendamos, iglesia, porque hay personas que no entienden esta realidad. Mire, hermano, lo que usted no puede poner, Dios lo pone. Escuche bien esto que le voy a decir. Cuando usted y yo tenemos fe, la fe nos hace tener esa actitud. Porque nosotros debemos de tener una fe viva en un Cristo vivo. Tenemos que impulsar. Nosotros tenemos que, hermano, avivar esa fe en usted. Hay personas que no quieren hacer nada, que piensan que Dios todo le va a caer del cielo.
Es como aquel flogonote que le dije, en mi tierra hay nopales, unos nopales hermosos, grandes. Hay mucha gente que no tiene actitud, quiere que caiga todo el cielo. Esta ilustración se la voy a dar, yo sé que unos ya la conocen, pero esta es verdad, una realidad. Que hay personas que no tienen actitud, que quieren que todo les caiga del cielo. Allá en mi tierra, la tierra santa, hermano, hay unos nopales grandes, unas tunas rojas chaveñas que le decían, lindas, en tiempo calor, que le dan ganas de comerla. Había dos personas flojos, perezosos, de los más perezosos que usted pueda encontrar. Es una ilustración que le quiero dar de dos personas perezosas. Y usted sabe cuando está caliente, hermano, usted busca una sombra para que esté más fresco. Estos dos perezosos miraron el nopal, las sombrotas que dan, hermano, esos nopales grandes, los que saben todo, hermano, de esos nopales, ¿me entienden? Abajo está la sombra. Se sentaron allí, se acostaron allí. Y los dos perezosos estaban allí, tiradotes. Me imagino, hermano, tiradotes, mirando hacia arriba. Y miraron, uno miró unas tunas chaveñas tan hermosas, rojas. Y dijo, ¿qué tal si se cayera una tuna? Y el otro loco le dice, pero ya peladitas, ya nomás le faltó peladitas y en la boca. Hermano, así hay muchos cristianos que son perezosos, que no tienen actitud, quieren que todo le caiga del cielo. Iglesia, usted y yo tenemos que avivar nuestra fe, tenemos que creer. Dios hace lo que usted y yo no podemos hacer, pero Dios, usted y yo somos responsables por hacer lo que Dios te dice que hagamos. Usted y yo, mire, hermano, una historia maravillosa que usted y yo la sabemos. Y si no la sabe, vaya, lea, estudie la Biblia ahí en Éxodo. Cuando Moisés salieron de Egipto, venían de repente. Usted conoce la historia. Moisés, el caudillo, el libertador, un tipo de Cristo, sacó de la esclavitud al pueblo de Israel. Venían en el desierto, pero de repente el loco del faraón dijo, ¿cómo voy a dejar ir eso? ¿Cómo voy a dejar ir eso? Y los empezó a seguir. Venía con toda su tropa. Venía. Enfrente estaba el mar. Moisés miró. Los hijos del pueblo de Israel miraron hacia atrás. Miraron al faraón con toda su gente que venía a matarlos o a esclavizarlos. Y Moisés solamente se tiró a orar. Usted sí hizo bien, oró. No me malentienda, se tiró a orar. Estaba orando allí cuando miró de todo eso. Se puso a orar. Pero estoy hablando de la actitud que tienes que tener, la fe. Tienes que avivar tu fe y tienes que ponerle patitas a esa fe. Que no te caiga todo del cielo. Hay tiempo para orar y hay tiempo para accionar. Hay tiempo para actuar. Hay tiempo para todo. Moisés estaba orando, tirando allí. Y le dice Dios, Moisés, ¿qué estás haciendo allí? ¿Qué estás haciendo allí, tiradote? Me gusta imaginarme. Mi Dios es santo, poderoso. Me gusta imaginar. ¿Qué estás haciendo allí, tiradote? Me imagino que Moisés le dice, mira, Señor, llorando allá, lloricando, mira cómo vienen allá. ¿Para qué tú dijiste esto? Que nos ibas a librar, ya nos viene acá, aquí está el mar, ¿qué vamos a hacer? Lo tenían rodeados, ya no había nada. Estaban rodeados. Moisés, el pueblo de Israel, estaba sufriendo. Y usted conoce la historia y va a decir allí, ¿por qué nos trajiste, Moisés, a morir acá? ¿Qué nos hubieras dejado allá en Egipto? Pero Dios le dice, Moisés, ¿qué estás haciendo allí? Señor, mira. Y le dice Dios a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés, mira, me imagino, extiéndela. Una vara, mi Señor. Pues extiéndela, hijo mío, extiéndela. Abre el mar rojo.
¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes? Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida y en mi vida, pero hay que actuar con fe, hay que accionar, hay que avivar esa fe. Extiende tu vara. Cuando Moisés extendió la vara, Dios abrió el mar rojo. Lo que el hombre no puede, Dios lo hace posible. Pero Dios quiere que tú y yo aprendamos que lo que Dios te manda hacer, lo debemos de hacer. Su responsabilidad y mi responsabilidad es creer en esta palabra, tener fe en Dios, que si Dios lo dice, yo por fe lo creo. ¿Qué tienes en tu mano? Extiéndela. La pregunta es para todos. ¿Qué tienes en tu mano? Es que no hay, que no tengo. Lo poquito que tiene. ¿Se acuerda de la viuda que estaba allí solamente levantando un leño para morir cuando vino el profeta Isaías? Hermano, ¿qué es lo poquito que tú tienes? En las manos de Dios. Ya le dije que Dios no sabemos sumar, Él multiplica. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Qué es lo que tú tienes? Pero lo poquito que usted y yo tenemos, somos, iba a decir otra vez de allá. No, iba a decir, hermano, no queremos dar nada, porque creemos con el asadón. Lo que yo aprendí, lo primero que yo aprendí aquí en Estados Unidos, gimme, la palabra gimme. Dame. Nomás gimme. No, ya es tiempo de que se acabó ese gimme. Hermano, es triste, pero es una realidad. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tú tienes? Lo poquito que tú tienes en las manos de Dios son grandes cosas. Iglesia, esto es fe. Nosotros caminamos por los ojos de la fe, no por estos ojos carnales. ¿Están entendiendo, iglesia? Esto es espiritual. Lo que estoy hablando es espiritual, porque es tiempo que la iglesia despierte. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Cuando Jesús toca a las personas, hace grandes cosas. En tercer lugar, usted y yo debemos obedecer lo que Dios dice. Mire, mi hermano, yo quiero que analice esta historia. De estas dos historias que tenían en común dolor, sufrimiento. Los dos, uno, su hija estaba para morir. Sufría Jairo porque su hija estaba muy enferma, se estaba muriendo. La otra tenía 12 años de flujo de sangre. Sufría. Estas dos historias nos ayudan a reflexionar a usted y a mí, a entender que la soberanía, el poder divino de Dios, que Cristo es poderoso, es grande. Cuando usted y yo aplicamos esta verdad, nuestra fe en Dios y no en los demás, que creamos por fe. Hermano, dice el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Mire, escuche esto, escuche bien esto, iglesia, mediten esto. Aquellos vinieron de allá, de la casa real, de allá, del principado, los que tenían trabajadores ahí. Ya no molestes más al maestro. Le dijeron a Jairo: Jairo, ya no molestes más a tu maestro, déjalo. Mientras estaba curando, esta mujer inmunda, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Jairo, no molestes más a tu maestro. Mientras estaba curando esta inmunda que viene a contaminarnos, tu hija ha muerto. Escucha, iglesia, Satanás vino a meterle cizaña a Jairo. Quizá el Jairo ya estaba escuchando lo negativo, esas voces diabólicas que Satanás usa a toda esa clase de personas negativas para meter cizaña a los corazones de las personas. Y muchos cristianos se dejan guiar por esas cizañas. Que Dios reprenda
toda esa porquería. Quizá Jairo estaba ya molestándose con el maestro, porque lo que le decían, ya no lo molestes. Mientras estaba con esa mujer, tu hija se murió, tu hija ha muerto. Me imagino que el hombre ya estaba con esa cizaña, ya pensando, primero vino y se humilló, dobló sus rodillas, pero ahora yo creo ya lo estaba mirando. Me imagino que ya estaba mirando a Jesucristo, al Hijo de Dios, con coraje, por lo que le estaban diciendo la gente. Así hay mucha gente, iglesia. Así hay miles de personas en esta tierra, aún cristianos, que se dejan guiar por la cizaña diabólica, Satanás, que usa personas para meter cizañas en las iglesias. A los escogidos de Dios. Iglesia, despierta. Despertemos a la realidad. Dios quiere que tú y yo estemos preparados, porque tarde o temprano te mirarás en esos problemas y tarde o temprano tú te enfrentarás. Yo me enfrentaré con esos problemas, pero Dios te prepara, me prepara, lo prepara para saber enfrentar toda clase de cizañas que vienen de Satanás. Usted y yo sabemos discernir lo espiritual, lo que es de Dios y lo que es del enemigo de la iglesia, Satanás. Y Jesucristo, como sabe todo, Él es omnisciente. Los atributos de Dios. Él es soberano en todo, omnisciente. Se dio cuenta lo que estaba pasando ya con Jairo. Quizás le miró los ojos, ya sabe que los ojos son las ventanas del alma. Quizás lo miró, ya cambió sus reacciones y le dice, mire lo que le dice el verso 33. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dice al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Mira, Jairo, lo que tú me viniste a pedir, que fuera a tu casa, que tu hija está muriéndose, no temas, tu hija está viva. No temas, tan solo cree. Esto se trata de creer, iglesia. La fe es creer. Creer en el poder de Dios. Dios te manda que tú y yo obedezcamos a Dios. Dios espera que tú y yo obedezcamos a Él. Cree en Él. Solamente le dijo, Jairo, solamente cree. Ahora Jesucristo lo está invitando a que crea. Porque me imagino que ya estaba dudando. Cuando meten cizañas a las personas, dudan. Por eso, ¿cuántos milagros no podría hacer Jesucristo? Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo de ayer y hoy. Pero hay personas que están enfermas, sufren, porque hay dudan que Dios pueda hacer un milagro. La cizaña, Jairo estaba dudando, pero Jesús le mira. Dios quiere hacer grandes milagros en tu vida, pero la duda es pecado ante Dios. Dudó. Por eso Jesús le invita, cree, Jairo, tan solo cree. Tu responsabilidad y mi responsabilidad, hermano, es creer en Dios. A Dios no lo vas a cuestionar. A Dios se le cree, iglesia, y por fe creemos que Él está aquí. Y que Él sigue haciendo milagros el día de hoy. Lo que usted y yo necesitamos, Él se lo va a dar. Porque le da lo que usted necesita, no lo que no necesita. Él le da lo que usted necesita. Y Él creyó. Y Jairo lo llevó a su casa. Y mire lo que dice el versículo 41. El verso 39. Entrando les dijo, ¿por qué lloráis? El verso 39. Entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. La gente perversa se empezó a burlar de allí. Sigue leyendo ahí. Jesucristo dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué lloras? La niña solamente duerme. Incrédulos empezaron a reírse, a decir, pues loco que trae. Qué triste, hermano, que hoy en día sí hay mucha gente, en vez de creer, está dudando.
Se ríe de los que predicamos la palabra, de los que predicamos por fe. Un Cristo vivo, un Cristo de poder, que hay esperanza para su vida, que Cristo vino a salvar al que estaba perdido, que Cristo tiene el poder para sanar, para hacer milagros. La gente, en vez de creer, se ríe, nos critica, pisotean el nombre de Cristo. Es triste, pero es una realidad. Espero que en la iglesia de Cristo aquí no haya de eso. Que entiendan el mensaje de Dios, que entendemos claramente lo que Dios te está diciendo. Usted lea en su casa todo el pasaje allí. Mire, brinca el verso 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Hermano, qué palabras de Jesucristo. La palabra de Jesucristo tiene poder. La palabra de Cristo tiene poder, iglesia. Y esta es la palabra, palabra viva, una palabra viva. Esa palabra, a ti te digo, levántate. Y se levantó, verso 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. ¿Cuánto tenía? 12 años. ¿Cuánto tenía la mujer con el flujo de sangre? 12 años enferma. La niña 12 años. Estos dos milagros Jesucristo los hizo para su honra y para su gloria. Iglesia, Dios espera que tú y yo tengamos fe. Podemos ver en este cuadro maravilloso que la palabra de Dios nos presenta los milagros de Jesucristo, los milagros de Dios. Aún las personas que están muertas, le dijo a Marta, si creyeres, verás la gloria de Dios. Dice, en todo lo creyeras, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la fe, la convicción, la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. Esto es fe, iglesia. Esto se trata de creer por fe. En esta mañana, si en esta hora hay personas que están sufriendo, que tienen estos problemas, Dios en esta hora quiere hacer algo en su vida. Dios no ha cambiado. Jesucristo sigue siendo el mismo de hoy. Dios quiere hacer milagros en tu vida, en mi vida. Solamente cree. Todo es posible para el que cree. Hermano, esto Dios quiere que tú y yo obedezcamos su palabra, que creamos. Y en esta mañana yo quiero hacer una oración de fe.